Muy bien. Hecho en Oaxaca, se complace en recibir hoy en estas instalaciones al licenciado Jorge Emilio Iruegas Álvarez. Diré como una pequeña semblanza de lo mucho que profesionalmente está preparado quien hoy nos acompaña, que es licenciado en Derecho con una especialidad en Derecho Internacional por la Universidad de las Américas Puebla. Es maestro en Derecho con especialidad en Litigación Oral por la California Western School of Law de Estados Unidos. Es doctor honoris causa del Instituto Mexicano de Victimología. Es un instructor acreditado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hizo una pasantía en la Corte y Tribunales Penales en Canadá. Tiene distintas certificaciones en entrenamiento de investigación criminal, como ponente para combatir la corrupción, en los desafíos y mejores prácticas para combatir la corrupción, en la operación de oficinas de asuntos internos, ética y rendición de cuentas. Ha sido servidor público en la Procuraduría General de Justicia de Puebla, en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca. Fue secretario técnico de la Legislatura Federal y en el sistema penal acusatorio fue Ministerio Público en el primer juicio oral que tuvimos en el Estado de Oaxaca. Fue consultor técnico pro derecho, fue asesor del Procurador de la República de Baja California y fue director de la Procuraduría General de la República. Ha participado en las redacciones del Código de Procedimientos Penales Único y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ha sido capacitador de ministerios públicos, policías, peritos, defensores, jueces, magistrados y ponente también y docente en distintas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Libre de Derecho, el ITAM, la Universidad de las Américas Puebla, en las distintas procuradurías de nuestra República y en la Secretaría de la Defensa Nacional. Es miembro del Consejo Técnico del Sistema Penal en los exámenes EXMIDA, que dependen del Ceneval. Tenemos el gusto de recibir quien fue nombrado como fiscal especializado en materia de combate a la corrupción del Estado de Oaxaca y que como tal funge hasta el día de hoy. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, Ángeles, muchísimas gracias. Pues nos da un placer enorme compartir con usted esta mesa de diálogo, porque sabemos perfectamente que este es un tema muy importante el que usted toca, y qué mejor que hacerlo con una persona que está preparada en esto. No es una persona improvisada, es una persona preparada, es una persona que continuamente ha estado desarrollándose y capacitándose para estar a la altura de sus funciones. Y yo le diría, profesionalmente, ¿quién es Emilio Iruegas Álvarez? Bueno, Jorge Emilio Iruegas es un abogado oaxaqueño con altos estándares éticos, morales y de disciplina. La realidad es que el tener el encargo que tengo al día de hoy implica una capacidad específica y gracias a Dios la trayectoria y las experiencias profesionales y laborales a las cuales me he enfrentado, digamos que convergen en quien soy al día de hoy, pero particularmente un abogado oaxaqueño con altos estándares morales y éticos. Muy bien, pues, ante su conocimiento, ¿cuáles serían los puntos que usted encuentra de comparación más característicos, vamos a decirlos así, o más bien definidos, entre el sistema penal mixto y el sistema penal acusatorio que actualmente nos ocupa? Mira, es muy buena la pregunta que me haces, porque esa comparación sirve para también hacer un preámbulo de lo que está implicando ahora el combate a la corrupción. Okay. Tuve la fortuna de formar parte de ese grupo pionero que en el estado de Oaxaca, junto con jueces, defensores y colegas ministerios públicos, iniciamos la implementación de lo que era el sistema acusatorio en el estado. Eso fue en septiembre del 2007, sí. Ya hace casi 13 años de ello. Y en ese momento enfrentábamos un reto de una reforma, de un cambio que implicaba una forma distinta de investigar y procesar, solventar los asuntos penales hasta su conclusión. La principal diferencia que yo
considero y recalco mucho es la transparencia que permiten estos procesos. La transparencia además va a hacer que se mejore las capacidades de quienes son los operadores, porque ahora, al poder saber qué hace el Ministerio Público, qué hace un juez, qué hace un defensor, de manera intrínseca, tú, en el perfil que te toque, lejos de estar en un escritorio, en un expediente donde tal vez no se conozca a cabalidad tus capacidades, ahora tienes que dar cuenta de ello de manera pública. Entonces, ese para mí es la principal y mayor diferencia. Pero por otro lado también la posibilidad de enfrentar un nuevo cambio donde requerimos tener capacidades diferenciadas de lo que se tenía, al menos como Ministerio Público en el sistema tradicional. Dicho esto, y me traspolo a lo que es el combate a la corrupción, justo estamos pasando por un proceso, si no similar, tal vez algo parecido. ¿En qué sentido? En 2007 se da una nueva forma de procesar a las personas en el ámbito penal, los llamados juicios orales, y al día de hoy tenemos una reforma que data del 2015, donde se establecen ciertos entes para crear un sistema de combate a la corrupción. Haciendo un recuento de ahora a 13 años a la distancia de lo que fue ese inicio en Oaxaca, la realidad es que todavía estamos en un proceso de consolidación, no hemos logrado materializar esas premisas que dieron origen a cambiar nuestro sistema de justicia. Y al día de hoy estamos en ese proceso de implementación de lo que es el sistema de combate a la corrupción. A 13 años ese desarrollo no se ha dado quizá como se esperaba, pero seguimos en esta parte, ¿no? Y que en ese sentido hay que entender que de un día a otro también la implementación de un sistema anticorrupción no se puede completar en los términos entonces de la manera más eficaz, por supuesto. Y entonces, ¿cómo es que Jorge Emilio Iruegas decide participar para ser fiscal? Mira, yo tuve la fortuna de ser invitado a principios del 2016 a la Subprocuraduría Anticorrupción del Estado de Nuevo León. Quien la encabezaba en su momento era el licenciado Ernesto Canales, un gran amigo, pionero de los juicios orales en el país, y que fue el primer fiscal, tal vez no con el mote de fiscal anticorrupción o una fiscalía como tal, porque su nivel era de subprocurador para combate a la corrupción. Tal vez no se tenía la autonomía que ahora muchas fiscalías en la materia tienen, pero él fue el pionero en el tema. Y yo me encontraba con él, yo era director en esa subprocuraduría, laborando justamente lo mismo que hago hoy, pero haciéndolo en Nuevo León. No obstante, y este es un tema también que hay que recalcar, si bien yo estuve 10 años fuera profesionalmente del estado de Oaxaca, yo tuve la fortuna, posterior a implementarse el sistema en el Estado, el sistema acusatorio, de ser invitado por la Embajada de Estados Unidos a un proyecto, y de ahí pasé por distintos estados del país. Pues mi familia siempre ha estado acá, mi esposa es de acá y mis 2 hijos nacieron acá. Y en tanto en cuanto yo trabajaba en Nuevo León, pues los fines de semana iba y venía, o mi esposa viajaba para allá con mi primer hijo. Entonces, cuando se presenta la oportunidad donde Oaxaca se modifica la Constitución, primero para establecer una ley estatal de combate a la corrupción y posteriormente donde se da la designación por parte del Congreso, pues es un tema en el cual yo me desenvolví en Nuevo León, es un tema en el cual podría desenvolverme en mi estado con mi familia, y por otro lado, por regresar un poquito a Oaxaca, de lo mucho que me dio en ese inicio de lo que fueron los juicios orales, y que me siento muy agradecido. Ahí estuvo esa invitación para participar y el deseo de regresar, ¿no? Y ser útil a tu estado. No solo ser útil, sino, por eso decía yo, la no improvisación, sino ya el conocimiento previo del tema en lo que te estás desarrollando. Y cuando ya eres designado fiscal, ¿cuáles son las primeras cuestiones con las que te enfrentas en la Fiscalía? Mira, se da el nombramiento de fiscal anticorrupción el 9 de junio del 2017, sin embargo, la anterior legislatura no armoniza las leyes secundarias para establecer como tal una fiscalía anticorrupción. Yo recibo un área que tal vez no era el área creada para tal efecto, que tal vez sí tenía el nombre de Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, pero era un área que venía heredando distintos nombres, que era la Visitaduría, Subprocuraduría de Asuntos Internos, terminó siendo Fiscalía
por delitos cometidos por servidores públicos. Ajá. Y el 9 de junio, que yo soy designado, yo recibo más de 1.200 asuntos en trámite. 1.200 asuntos. No fue un área de nueva creación, mi designación no inició con carga cero, pero tampoco inicié con esa armonización a la ley orgánica de la Fiscalía, donde se pretendía tener un ente autónomo para poder enfrentar, digamos, este tipo de casos. Y por otro lado, no estaba la especialización requerida, porque si bien al día de hoy hay ley y una competencia, y explico esa parte, sí, donde se define qué casos y qué asuntos son competencia de la anticorrupción, lo cierto es que cuando yo recibo, no solo veía asuntos cometidos por servidores públicos, sino también todo lo relacionado a notarios públicos, no importando si era o no un delito relacionado por hecho de corrupción, y todo lo relacionado a responsabilidad profesional, particularmente responsabilidad médica, que en muchos de los casos ni siquiera interviene un servidor público. Entonces, ese es como recibo la Fiscalía Anticorrupción a mi llegada. Y entonces, ¿cómo estaba integrada? ¿Cómo estaba integrada esa Pues mira, fiscalía? estaba integrada no solo, y te lo reitero, conociendo investigaciones en contra de servidores públicos y por hechos de corrupción, sí, también en contra de notarios y también responsabilidad profesional. Tenía inserta el área de servicio de carrera, que en pláticas con el fiscal general se tomó un acuerdo en el cual esa área tendría que ser directamente dependiente de él y no de la Fiscalía Anticorrupción. Estaba compuesto por un área de la parte penal y la parte administrativa con Visitaduría General. Lo que sí es importante decirlo, y lo digo porque así fue y así sigue siendo, que cuando yo llego, la Fiscalía Anticorrupción o el área que a mí se me encarga tenía cerca de 60 funcionarios públicos y a casi 3 años de mi designación, lejos de crecer, se ha reducido y apenas cuento con 30 servidores públicos. Al 50%. Al 50%. Aun cuando vemos que ese es un tema bastante álgido. No solo es un tema prioritario que sí, me parece que está en la boca de cualquier político, claro, de cualquier funcionario, de todos, ciudadano, sino por otro lado, obviamente esa carga de trabajo que inició con 1.200 asuntos en trámites, al día de hoy superan los 3.000. Qué barbaridad. Y entonces, una vez que me has dicho cómo encontraste, cómo estaba estructurada, podríamos decir, yo quisiera decirte cuáles fueron los proyectos a corto, mediano y largo plazo que te planteaste. Mira, cuando me toca comparecer al Congreso, fueron 3 planteamientos base lo que sirvieron, digamos, como propuesta para ser designado. Uno era lograr la autonomía en todas sus vertientes de la Fiscalía Anticorrupción. Ajá. El otro era generar una reestructuración al interior basado en un modelo de gestión con base en perfiles adecuados por competencias. Por supuesto. Quiero decirte que si bien es importantísimo y de súper alto impacto, si vale la expresión, un homicidio, un secuestro, una violación, lo cierto es que en este tipo de delitos no solo tienes que conocer de las materias comunes que se requieren en el ámbito penal, procesal y sustantivo, sino aquí requieres tener conocimientos a nivel administrativo, a nivel fiscal, a nivel financiero, a nivel bancario, a nivel de contratos, adquisiciones, vamos, y son temas que requieren tal vez un ingrediente extra a ese perfil que debes de tener como Ministerio Público en cualquier otro delito. Y el otro tema es contar con una área destinada al análisis de información financiera y de auditoría forense. Esa fue mi propuesta. ¿Qué ha pasado? En el primer año se trabajó con el Congreso para lograr a nivel orgánico dentro de la ley, sí, de la Fiscalía General ello. Lo único que se logró a principios, ni siquiera del 2017, sino a principios del 2018, lograr la autonomía técnica y operativa. Sin embargo, seguimos trabajando para poder hacer ver la necesidad de tener las bases normativas mínimas para operar, que pueden ser equiparables con los estándares internacionales, con la Convención de las Naciones Unidas para el Combate a la Corrupción. Y en septiembre del 2018 logramos, a nivel ley orgánica de la Fiscalía General, tener la Fiscalía Anticorrupción del Estado, la autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión. Sin embargo, una vez lograda esa autonomía, se requería de que el reglamento se armonizara. Al día de hoy, gracias a Dios, se publicó ya el reglamento. Sin embargo, eso fue una lucha de casi 2 años, porque estoy viendo 2017. De septiembre 2018 que se aprobó, se disponían 30 días para que se publicara el reglamento por parte del fiscal general, y no lo hizo hasta enero de este año. Entonces, eso fue obstáculo o impidió
que también se pudiera tener la posibilidad de que de manera directa se le dotara del presupuesto necesario, del mínimo necesario a la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, vamos paso a paso, ya logramos tener el reglamento, estamos trabajando para que a partir de ese reglamento ya tengamos la adecuación presupuestal necesaria y a partir de ahí seguir caminando en los asuntos que nos interesan para lograr disminuir la corrupción en el Estado. Una vez dicho esto, nos has señalado de alguna manera cuáles fueron los propósitos, los proyectos a corto, mediano y largo plazo que esperemos que vayan aterrizando, que vayan caminando, porque considero entonces que pues esto va a redundar definitivamente en beneficio de la ciudadanía, de todos, esto nos beneficia a todos absolutamente. Y bien, entonces quisiera yo preguntarte, en ese marco, ¿cómo ves la comparación entre la fiscalía que encontraste y la fiscalía que tienes ahora? Mira, si bien he sido víctima, si vale la expresión, de una reducción del personal, lo cierto es que el personal que ha aumentado sus capacidades, hemos logrado con el apoyo y coordinación de la Embajada de Estados Unidos y entablar procesos de formación y especialización de nuestros ministerios públicos. Hemos logrado normativamente ya tener la autonomía, claro, que va a dar pie a que tengamos un presupuesto exclusivo. Sin embargo, obviamente sí está cuesta arriba porque los asuntos, lejos de disminuir, van creciendo. Y entonces la ciudadanía no espera justamente, sí, ni reconoce de tal vez los obstáculos, sí, y tenemos que sumarnos todos en nuestro conjunto a dar más de nuestro 100%, ¿no? Entonces, me parece que si bien podemos estar con menos personal, tenemos al día de hoy tal vez una fortaleza institucional mucho más materializada de lo que se tenía cuando yo llegué. Pues qué importante que nos digas que si bien es cierto hay menos personal, lo cierto es de que se han ocupado de capacitarse, de auxiliarse quizás de mejores técnicas y de hacer lo posible porque este personal pues pueda hacer lo propio, pero debidamente fortalecido, claro, en las cuestiones necesarias. Y entonces, ¿cómo te definirías en este momento ante todo lo que ha pasado como el fiscal? Pues mira, como fiscal anticorrupción soy un litigante férreo, un investigador, trato de serlo con olfato de sabueso, muy curioso en cualquier situación que se me ponga sobre la mesa. Y la realidad es que ante esta encomienda, más allá de definirte como un fiscal de hierro o como algún mote que mediáticamente pudiera sonar atractivo, lo cierto es de que debemos de ser personas aptas para el cargo en el cual estamos, que me parece que en la medida que tengamos las habilidades, competencias y conocimientos, es en la medida que eso va a redituar en mejores investigaciones y en mejores procesos ante un juez. Sí. Por supuesto. Bueno, conocidas son lo que planteabas, pues son conocidas esas vicisitudes que ha habido entre el fiscal general y el fiscal con quien tenemos el gusto de hablar. ¿Esto en qué ha influido para las actividades y alcances visualizados? Mira, la realidad es que sí en algún momento han sido obstáculos, porque la realidad es que mientras existe una coordinación en cualquier ámbito y en cualquier área, las cosas siempre van a caminar mejor. Yo entiendo esa parte porque a mí me tocó vivirlo en Nuevo León, esas diferencias que existía entre don Ernesto Canales y el Procurador General de Nuevo León, pero de a poco se debe de entender que existe una Fiscalía Anticorrupción que es parte del sistema nacional y estatal anticorrupción, como no lo es la Fiscalía General. El que se responsabiliza es a la Fiscalía Anticorrupción y que en ese sentido yo creo que debemos de transitar con el respeto y la confianza que la propia ley demarca para lo que hace cada una de estas instituciones. Por supuesto. La parte de lo que le toca a la Fiscalía General en cualquier tipo de delitos y lo que le toca a la Fiscalía Anticorrupción en aquellos delitos por hechos de corrupción. Pues qué mejor sería esa coordinación y esa armonía, ¿verdad? Claro. Pues bien, una vez dicho esto, yo te pregunto, ¿qué viene? ¿Qué hay más
Jorge Emilio Iruegas? Pues mira, espero cerrar este año con presupuesto y eso permitiría tener más manos para poder no solo investigar, sino llevar más asuntos ante un juez. Estoy peleando por ello, espero que ya se normalice y cobre vigencia la ley de extinción de dominio en el estado de Oaxaca. ¿Hola? Para poder también instrumentar acciones que para mí, más allá de lograr una condena en contra de alguien, lo importante es recuperar ese recurso desviado y regresarlo a donde estaba destinado de origen. Y yo estoy consciente, mi mandato es por 7 años, de que no voy a ser tal vez el mejor fiscal anticorrupción de la historia de Oaxaca, pero lo que sí quiero dejar es una fiscalía anticorrupción con fortaleza institucional, con autosuficiencia, y que en la que se reconozca esa investigación y persecución penal por hechos de corrupción de manera objetiva e imparcial, que no se tome como una instancia de rendición de cuentas, sino que sea una instancia que propicie la rendición de cuentas. Muy bien, y en ese tenor, bajo ese contexto, ¿qué esperamos de la Fiscalía que dignamente diriges ante la cuestión que nuestro gobierno federal toma como uno de sus temas principales, que es la corrupción? Pues mira, yo espero que se genere una mayor coordinación. Como fiscales anticorrupción tenemos una sinergia importante. Hemos tratado de abrir las instancias federales para que se sumen la propia Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Tenemos un convenio con Unidad de Inteligencia Financiera, pero lo importante más allá de todo eso es cómo lograr esquemas de coordinación y de transferencia de información. Porque en este tipo de delitos, la información bancaria, financiera y fiscal es oro molido, no solo para la solidez de las investigaciones, sino para la rapidez de llevar las mismas ante un juez. Sin embargo, al día de hoy, esa información está en manos de la autoridad federal. Entonces, tenemos que cambiar esos esquemas de monopolización de la información federal para que pueda ser utilizable por todos quienes convergemos dentro del sistema anticorrupción, particularmente las fiscalías que son las encargadas de investigar y perseguir los delitos, y que eso, que en el discurso y en la boca todo el mundo se suma al combate a la corrupción, de a poco se empiece a materializar en las instancias que tenemos la potestad constitucional de poder llevar a una persona a la cárcel o de poder hacer que el dinero regrese a donde fue. Que sería lo más importante, ¿verdad? Eso sería lo más importante. Pues yo deseo mucho éxito, deseo que ese caminar siga siendo en medio de todo lo más armónico posible y que los resultados y esas metas de corto, mediano y largo plazo vayan siendo efectivas, se vayan materializando, pero solicitando a nuestro fiscal que no deje de incidir y no deje de seguir luchando por dejar un Oaxaca mejor. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por su anuencia a este programa, su visita a este programa, y los esperamos para nuestra próxima emisión. Hasta luego.